Bien, muchachos, durante la clase de hoy vamos a estar viendo los adverbios, los adjetivos, los barbarismos y también algunas reglas que se deben seguir en el periodismo al momento de citar, sobre todo al momento de realizar citas textuales. Más temprano yo les hice llegar un correo que tiene una serie de links. Quisiera pedirles que en este momento se ubicaran en ese correo y quisiera pedirles que fueran a el link que está identificado como link de adverbios y adjetivos. Quisiera que fueran hasta ese correo, quisiera que ubicaran ese link y quisiera que pincharan ese link para que se abriera la página que voy a compartirles, enseguida en unos minutos. Déjenme ubicarme en esa página. Déjenme abrirla, perdón, disculpen ustedes. Y en cuanto la página haya abierto, procedo a compartirla con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Vamos a escoger la página que debo compartirles y en unos instantes van a tenerla allí en sus monitores. En unos instantes van a poder verla. Bien. Ya tienen allí, no sé si logran verla con claridad. En todo caso, si no logran verla con claridad, ustedes mismos pueden abrirla en sus ordenadores. Por favor, indíquenme cuando todos estén en la página, cuando todos estén en la misma página que, como ven, se titula Periodismo Multimedia, uso de adverbios, adjetivos y preposiciones. Nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy simplemente los adverbios y los adjetivos, o más bien vamos a estudiar las reglas para el uso de adverbios y de adjetivos en el periodismo. Por favor, indíquenme a través del chat cuando todos se encuentren en la misma página para darle inicio a la explicación. A ver, no los leo. Por favor, muchachos, háganme saber a través del chat si ya tienen la posibilidad de ver la página. Ok, gracias, Karina. ¿Quién más aparte de Karina? Omar, muy bien. Leslie, perfecto. Bien, entonces voy a comenzar la explicación. Gracias, Andrea, por haberme confirmado que puedes ver la página. Fíjense, los adverbios. Los adverbios básicamente son palabras que acompañan un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Son palabras que acompañan y que modifican un verbo, un adjetivo u otro adverbio. ¿De acuerdo?
¿Qué quiere decir eso? Que el adverbio viene a modificarnos el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Por lo tanto, los adverbios no se pueden utilizar, no se pueden utilizar al lado de sustantivos. Los adverbios no se pueden utilizar al lado de sustantivos. Tampoco podemos utilizar adjetivos cumpliendo el papel, cumpliendo la función de adverbios. Ejemplo, el ejemplo que está allí en la web que visualizan en este momento. No es correcto poner trabajar duro. ¿Por qué? Porque trabaja o trabajar es evidentemente un verbo y duro es un adjetivo, no es un adverbio. Lo correcto es escribir o decir trabajar duramente o trabaja duramente. ¿Por qué? Porque duramente sí es un adverbio. Voy a repetir. Los adverbios son palabras que se utilizan para acompañar un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Por lo tanto, van a modificar el significado, el sentido de ese verbo, de ese adjetivo o de ese otro adverbio. En consecuencia, los adverbios no se deben colocar al lado de sustantivos. Los adverbios no se deben colocar al lado de sustantivos. Tampoco es correcto utilizar adjetivos como si fueran adverbios. Ejemplo, él trabaja duro. No es correcto, porque duro es un adjetivo, no es un adverbio. El adverbio es duramente. Por lo tanto, lo correcto es decir, él trabaja duramente. Hasta este punto. ¿Hay alguna duda? Les consulto. ¿Hay alguna duda? A ver, los leo. Al parecer no hay dudas. Aló, 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 aló. Bien, muchachos. Si no hay dudas, entonces voy a continuar. Voy a proseguir. Fíjense. Otra norma de los adverbios es que cuando se trata de adverbios de tiempo, estos siempre deben estar junto al verbo. Los adverbios de tiempo siempre deben estar junto al verbo. Es decir, nunca se debe decir, hoy el rey inauguró o este lunes el rey inauguró. Lo correcto es decir o escribir, el rey inauguró hoy o el rey inauguró este lunes. El adverbio de tiempo, las expresiones adverbiales que de alguna manera nos indican el cuándo, esas expresiones tienen que colocarse junto al verbo,
después del verbo. Otra regla dice que al principio de la noticia no se debe poner un adverbio. Es decir, cuando usted esté redactando una noticia, cualquiera de los párrafos de una noticia, procure no abrir ese párrafo con un adverbio, con una locución adverbial. Voy a hacer referencia ahora a la escritura de una noticia, por ejemplo. Si la noticia se escribió, perdón, si la noticia se escribe hoy lunes, pero el incidente ocurrió ayer domingo, lo correcto es decir este domingo. Si el incidente ocurrió hoy lunes y la noticia se redactó hoy lunes, lo correcto es decir este lunes. Si la noticia, por ejemplo, el incidente ocurrió la semana pasada, el miércoles, y usted redacta la noticia hoy, lo correcto es decir la semana pasada o, en su defecto, el pasado miércoles. Hay que evitar las expresiones ayer y hoy. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, escribe una nota sobre un incidente ocurrido el día de hoy y por tanto al escribir la nota coloca el día de hoy sucedió tal cosa, esa nota luego de publicada va a quedar así, va a quedar diciendo el día de hoy. Evidentemente esa nota va a quedar así y por quedar publicada puede llegar a ser consultada tanto el día de hoy como el día de mañana. Si mañana martes una persona incauta lee esa nota y esa nota dice el día de hoy, en vez de decir este lunes, la persona incauta que lee la nota puede llegar a creer que esa nota usted la redactó el martes, que el incidente ocurrió el martes, cuando realmente usted redactó la nota el lunes y el incidente ocurrió el lunes. Si la noticia fue ayer, por ejemplo, ayer domingo, entonces tú dices simplemente este domingo. O como el domingo forma parte del fin de semana, también puedes decir durante este fin de semana. Pero de ninguna manera deberías decir ayer. Eso es lo que tienes que evitar, decir ayer. En el caso de la fecha, sí, claro que sí, se puede utilizar la fecha. Se puede utilizar la fecha. Es decir, se puede utilizar tal cual lo has indicado, Catherine. O sea, este domingo 21 de junio. Y con eso eres mucho más precisa. Eres muchísimo más precisa a la hora de indicar el cuándo. Ok, hasta este momento, ¿hay alguna duda con relación a los adverbios? Hasta este momento, ¿hay alguna duda con relación a los adverbios? No hay dudas a la una, no hay dudas a las dos, no hay dudas a las tres. Muy bien, entonces voy a continuar con los adjetivos. Ok, los adjetivos básicamente
son expresiones, son palabras que acompañan al sustantivo. Repito, los adjetivos son expresiones, son palabras que acompañan al sustantivo y que nos van a indicar una cualidad del sustantivo, una característica del sustantivo. Eso queda claro, creo que eso queda claro. Ahora, en la redacción periodística, se deben utilizar adjetivos. La respuesta es no necesariamente, o por lo menos no en la mayoría de los casos. En la redacción periodística es preferible evitar los adjetivos. ¿Por qué? Porque los adjetivos, de alguna manera, implican una opinión. De alguna manera, implican un juicio de valor. Y en el periodismo es necesario huir de eso, de las opiniones, de los juicios de valor, de la subjetividad. Sin embargo, hay algunos géneros periodísticos, como el reportaje, la entrevista e incluso la crónica, en los que es admisible el uso de ciertos adjetivos. Hay que tomar en consideración que cuando se usen esos adjetivos, se están usando porque son absolutamente relevantes, es decir, es absolutamente necesario utilizarlos. Es absolutamente necesario utilizarlos. De lo contrario, antes de utilizar un adjetivo, es preferible proporcionar datos. Y les coloco un ejemplo. Fíjense, supongamos que el próximo presidente de Venezuela es un caballero de 29 años. Ustedes quieren decir, por ejemplo, el nuevo presidente de Venezuela es un hombre joven. Eso lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer. ¿Sí? Es un hombre joven. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene 29 años. Sin embargo, antes de usar el adjetivo, nosotros debemos preguntarnos, ¿es absolutamente necesario el adjetivo? ¿O puedo sustituir el adjetivo por un dato que me enriquezca la nota y que me aleje del juicio de valor, que me aleje de la subjetividad? Si eso es posible, es decir, si es posible reemplazar el adjetivo por un dato que aparte de brindarle a la nota mayor contenido, mayor información, le va a permitir a usted como periodista alejarse de la subjetividad, entonces es preferible utilizar el dato. En ese caso, en vez de decir el nuevo presidente de la Academia o de Venezuela es un hombre joven, podríamos decir el nuevo presidente de Venezuela es un hombre de 29 años. Voy a repetir todo lo que acabo de decir de la manera más resumida posible. Los adjetivos solo acompañan o generalmente acompañan a los sustantivos. Los adjetivos
nos indican una característica, una cualidad del sustantivo. En periodismo debemos evitar, en la mayor parte de los casos, el uso de adjetivos. Sin embargo, hay ciertos géneros periodísticos, como la entrevista, como el reportaje, como la crónica, en los que es válido el uso de adjetivos. Sin embargo, a la hora de usar un adjetivo, debemos preguntarnos si es absolutamente necesario. Si es absolutamente necesario, pues lo utilizamos. Pero si ese adjetivo podemos sustituirlo por un dato que nos va a enriquecer la nota y que nos va a alejar de la subjetividad, entonces en ese caso es preferible eliminar el adjetivo y utilizar el dato. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entiende lo que he dicho acerca de los adjetivos? Acepto preguntas. Acepto preguntas a la una. Acepto preguntas a las 2. Acepto preguntas a las 3. Muy bien, no hay preguntas. Fíjense, el adjetivo puede aparecer antes o después del sustantivo. Lo que tienen que tomar en consideración es que cuando el adjetivo se antepone al sustantivo, es decir, cuando el adjetivo se usa antes del sustantivo, aparece antes del sustantivo, ese adjetivo recibe el nombre de epíteto y se utiliza para reiterar, para hacer hincapié en una cualidad propia del sustantivo. Es decir, usted quiere enfatizar la característica, la cualidad del sustantivo, entonces utilice el adjetivo antes del sustantivo. Si por el contrario su intención es la de simplemente indicar la cualidad, perfectamente puede utilizar el adjetivo después del sustantivo. Hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta relacionada con el uso del adjetivo? Por favor, hijos míos, pregunten ahora o callen para siempre. Amén. Muy bien. Como no hay preguntas, perfecto, Ítalo, gracias. Como no hay preguntas, yo me voy a permitir irme un momento si el internet y la máquina me ayuda. Voy a permitirme un momento, más bien ir un momento a la página de los barbarismos. Esta página ustedes la tienen en el correo. Si se van al correo, que se llama o que tiene por asunto producción de contenidos para medios 2, links para la clase del lunes 22/6/20, se van al apartado de barbarismos y allí van a encontrar dos links. Pinchen el primero, abran ese primer link en una pestaña y luego abran el segundo en otra pestaña, en una pestaña aparte. Por favor, háganlo y mientras ustedes lo hacen, yo les voy a ir contando, les voy a ir comentando qué es un barbarismo.
Básicamente, los barbarismos son expresiones, son palabras que son escritas o dichas sin seguir las reglas morfológicas o fonológicas de la lengua. En otras palabras, son palabras dichas o escritas de manera incorrecta. Por ejemplo, si yo les digo que los balbarismos, así tal cual, con L, son palabras decidas de manera incorrecta, incorrecta, entonces yo estoy cometiendo varios barbarismos en una misma oración. Los barbarismos son palabras dichas o escritas fuera de las reglas morfológicas o fonológicas de la lengua. Por tanto, no son reconocidas, no son palabras a las que se les reconozca como correctas. ¿De dónde viene el término barbarismo? Seguramente ustedes tuvieron que haber visto una materia que en mis tiempos se llamaba Historia de la Cultura 1. ¿Cómo se llama esa materia hoy en día? ¿Hay alguien que me pueda decir cómo se llama esa materia, Historia de la Cultura 1? Cuando estudias todo lo que es la cultura occidental, Grecia, Atenas, cultura y premodernidad. Muy bien, gracias, Kate. Cultura y premodernidad. Bien, esa materia que hoy se llama cultura y premodernidad, en mis tiempos era conocida como Historia de la Cultura 1. Seguramente ustedes en cultura y premodernidad, cultura o historia de la cultura 1, seguramente ustedes tuvieron que haber visto parte de la historia de Grecia. Y seguramente su profesor o su profesora tuvo que haberles dicho que en Grecia, en la antigua Grecia, a los pueblos extranjeros, a los ciudadanos extranjeros, se les conocía como bárbaros. Son bárbaros no solo porque son extranjeros, son bárbaros no solo porque en muchas ocasiones no tienen o no tenían modales, o por lo menos no tenían los modales que sí tenían en Grecia, no tenían las costumbres que sí tenían en Grecia, sino que también eran bárbaros porque hablaban una lengua extraña al griego, al heleno antiguo. Entonces, a partir de allí, todo lo que era distinto a la lengua, en este caso griega, al griego, empezó a llamarse bárbaro. Más tarde, nosotros de alguna manera adoptamos esa idea, adoptamos ese concepto y hoy por hoy consideramos como algo bárbaro o como un barbarismo a cualquier palabra, cualquier expresión que no cumpla con las reglas de la lengua castellana. Voy a dejar hasta acá esta parte de la clase. De hecho, me voy a permitir dejar de grabar y en una segunda, o mejor dicho, en una tercera parte, que es la que viene a continuación, porque bueno, ya vimos una primera parte que no se grabó, esta es la segunda, vendría la tercera. En esa tercera parte les voy a presentar algunos ejemplos de barbarismos y luego también vamos a estudiar algunas de las reglas que se tienen que seguir al momento de hacer citas en el periodismo.